Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al pastificio de Nicola. Hoy les voy a preparar pisci alla lione, un humilde, simple pero suculento plato toscano. Una pasta estirada a mano parecida al spaghetti, mezclada con una simple salsa de tomate alla lione, que lleva ese nombre debido al tipo de ajo que se cosecha en esa zona. Vamos a ver cómo se prepara. Para preparar esta pasta vamos a necesitar 300 gramos de harina común, la que se usa para hacer pan, una cucharada de aceite de oliva, una pizca de sal y un vasito de agua, aproximadamente unos 120 mililitros. Comenzamos como siempre poniendo la harina sobre la mesa de trabajo y formamos una corona con las manos. En el centro colocamos una pizca de sal, el agua y el aceite de oliva. Mezclamos con un tenedor o directamente con las manos hasta integrar todos los ingredientes. Continuamos agregando agua de a poco hasta poder juntar todo y formar un bollo. Luego amasamos hasta obtener un bollo de masa suave y lisa. En tiempos de escasez, dicen, cuando nadie tenía nada, los huevos eran para el patrón, no para la pasta. Por eso típicamente esta pasta está hecha de harina y agua solamente. A veces se le agrega un huevo dependiendo de la tradición de la familia. Si notan que la masa les ha quedado demasiado seca o dura, se puede añadir más agua de a poco, de a cucharadas o simplemente humedeciéndonos las manos. Y así continuamos amasando hasta obtener la consistencia de la masa adecuada. Debe ser una masa compacta pero no demasiado dura. Una vez que tenemos el bollo de masa listo, lo guardamos en una bolsita de plástico y lo dejamos descansar durante 30 minutos o una hora. Una vez reposada la masa, podemos comenzar a formar la pasta. La voy a dividir a la mitad y la voy a estirar en forma de círculo con el palo de amasar. La masa no tiene que estar demasiado delgada, de lo contrario va a ser más difícil formar los pisci. Una vez que la tengo estirada de unos 3 milímetros de espesor, voy a untar la superficie de la masa con un poquito de aceite de oliva para impedir que se seque. Luego corto tiras de masa, aproximadamente de un dedo de ancho. Usando la palma de las manos, hacer rodar las lonjas de pasta, empezando desde el centro y estirando al mismo tiempo hacia los extremos. Ayuda también humedecerse apenas un poquito las manos para que sea más fácil de hacer rodar las lonjas de pasta sobre sí misma para formar la pasta. Voy a cubrir con un poco de sémola la bandeja donde los voy a ir poniendo para que no se peguen. No importa si no quedan perfectos porque justamente esta pasta se caracteriza por su forma rústica e irregular. Es importante siempre mantener cubierta la parte de masa que no estamos usando para que no se seque mientras vamos formando la pasta. Una vez que los tenemos todos hechos, los reservamos y dejamos secar un poco y mientras tanto preparamos la salsa. Para la salsa al aglione voy a usar tomates frescos y por supuesto ajo y también un ají picante. Voy a cortar los tomates bastante grueso. Son aproximadamente unos 400 gramos
Luego voy a pelar 6 dientes de ajo. Aplasto un poco con la hoja del cuchillo para quitarle la piel más fácilmente. Luego los voy a poner en una cacerolita con abundante aceite de oliva, aproximadamente 1/4 de taza. Junto con el ají picante al gusto. Lo voy a llevar al fuego y lo voy a cocinar hasta que los ajos apenas empiecen a dorarse. Agrego también una cucharadita de extracto de tomate. Y luego agrego los tomates frescos. Condimento con sal, pimienta y voy a dejar cocer los tomates a fuego bien lento hasta que empiecen a desarmarse y formen una salsa. Yo los cociné por aproximadamente 1 hora. Una vez lista la salsa, la voy a pasar por el molinillo para quitarle la piel y las semillas. Pueden pasarla también por un colador de malla fina o un tamiz. El agua para cocinar la pasta ya está hirviendo, agrego un puñadito de sal e inmediatamente agrego la pasta. La voy a cocinar durante unos 4 minutos. Una vez que está lista, la transfiero directamente a la sartén donde tengo la salsa. Mezclo bien para cubrir toda la pasta con la salsa y los pichi all'aglione están listos. Es una pasta que se come así como está, sin queso. Pero eso es a gusto de cada uno. Yo voy a agregar unas migas de pan tostado con ajo y terminar con un poquito de queso parmesano rallado. Bueno, y esta ha sido la pasta de hoy. Espero que les haya gustado este pichi all'aglione, una pasta muy simple y rústica, pero muy sabrosa. Espero que prueben a hacerlo y como siempre, si el video les gustó, no se olviden de poner un me gusta, pasen por el canal para ver mis otros videos, si no lo han hecho todavía, suscríbanse y bueno, muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos muy pronto con una nueva receta. Chao, hasta luego.